Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la IERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de micros semanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. El escudo de la fe nos aporta un suplemento dentro del Catecismo Menor de Lutero. Los capítulos referentes a la doctrina de la potestad de las llaves y de la confesión en realidad no se encuentran en las primeras ediciones del Catecismo Menor de Lutero, es decir, son de las ediciones posteriores en las que Lutero agregó este suplemento. Comienza diciendo: ¿qué es la potestad de las llaves? La potestad de las llaves es el singular poder eclesiástico que Cristo dio a su iglesia en la tierra, de perdonar los pecados a los arrepentidos, pero de retener a aquellos mientras no se arrepientan. ¿Dónde queda escrito esto? Está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19 y siguientes. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Y también del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo sopló sobre sus discípulos y les dijo: tomen el Espíritu Santo o reciban el Espíritu Santo. A los que perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuvieran les serán retenidos. También hay otra versión, dice: a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Aquí hay que aclarar, y voy a detenerme primero en esto, que respecto de la potestad de las llaves, la Iglesia Católica Romana interpreta que justamente Pedro es el sucesor de Jesucristo cuando dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifico mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. La lectura que hace Lutero y la teología protestante es una cuestión de lectura y también una cuestión de estudio gramatical del texto, donde dice: tú eres Pedro, porque antiguamente no se llamaba Pedro, sino era Simón, hijo de Jonás. ¿Sí? En el versículo 17 del Evangelio de Mateo, Jesús le dice: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, y ahí empieza, tú eres Pedro. Pero esto no significa que Pedro es el sucesor de Jesús, porque luego dice: y sobre esta piedra, ya no dice más y sobre Pedro, sino sobre esta piedra. En el griego hay una diferencia entre
Pedro en masculino y piedra en femenino. Por lo tanto, bien puedes asignarse a una realidad material en la cual Jesús dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, cuando el poder de las llaves, la teología católica la adjudica al sucesor de los apóstoles, al sucesor de Jesucristo, a Pedro, a los sucesores de los apóstoles, los obispos y a su vez a los sacerdotes como únicos que son capaces de perdonar los pecados, Lutero dice, la potestad de las llaves, esto está en lo que acabo de leer, la potestad de las llaves es el singular poder eclesiástico, es decir, la potestad de las llaves no radica en una persona, más bien radica en la iglesia. Dice que Cristo dio a su iglesia en la tierra de perdonar los pecados a los arrepentidos y de retener a aquellos mientras no se arrepientan. Entonces Lutero claramente reformula de alguna manera y nos propone esta teología a partir de una lectura un poco más acotada al texto bíblico. Esta es una gran diferencia con la teología católica. También después el pastor Dietrich Bonhoeffer, muy posteriormente, y estamos hablando de 1940 más o menos, va a escribir un libro que se llama Vida en Comunidad y va a hablar acerca de la confesión, y él va a decir que cualquier hermano o hermana de tu comunidad está o debería estar dispuesto a escuchar tu pecado, y qué bueno sería que pudieras confesarte con un hermano, con una hermana, porque tanto quien confiesa como quien es confesado, ambos dos salen bendecidos, porque tanto quien escucha la confesión reconoce que no está ahí porque es perfecto, sino que al contrario, también tiene su pecado, también tiene su falla, y escucha a otro hermano con humildad, reconociendo que muchas veces lo que el hermano le cuenta o la hermana le cuenta, le confiesa, también es algo de lo que a veces quien escucha la confesión, entonces debe reconocer que falla. Así es que hay una tradición por la cual la confesión la puede ejercer cualquier bautizado, cualquier cristiano, aunque es cierto que en la ordenación al ministerio pastoral, dentro de las promesas que los pastores realizamos y las pastoras realizamos, es justamente esto: la administración de los sacramentos, la predicación de la palabra y la escucha y confesión de los pecados. Es decir, que el ministro, la ministra, es también en la comunidad aquella persona que está elegida por la iglesia para ser el canal del perdón de los pecados. Así que acá hay un bloque sumamente importante respecto de este tema de la potestad de las llaves y acerca de la confesión. Y acá ahora abre puntualmente el Catecismo Menor de Lutero. En esta segunda parte dice de la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión, dice Lutero, contiene dos partes.
La primera es la confesión de los pecados y la segunda, el recibir la absolución del confesor como de Dios mismo, no dudando, sino creyendo firmemente que por ella los pecados son perdonados ante Dios en el cielo. ¿Qué pecados hay que confesar? Ante Dios uno debe tenerse por culpable de todos los pecados, aún de aquellos que ignoramos, como ya lo hacemos al decir el Padre Nuestro. Pero ante el pastor confesamos solamente los pecados que conocemos y sentimos en nuestro corazón. ¿Cuáles son tales pecados? Considera tu estado con respecto a los 10 mandamientos. Seas padre o madre, hijo o hija, señor o señora o servidor. Mira si has sido desobediente, infiel, perezoso, airado, insolente, reñidor. Si de palabra u obra hiciste sufrir a otro, si hurtaste, fuiste negligente o derrochador o causaste algún otro daño. La confesión, entonces, hay que aclarar que Lutero la tiene como algo de mucho valor, de mucha importancia. No así es un sacramento. Lutero nunca definió como sacramento la confesión, si bien es cierto, la tenía como en gran estima a la confesión. Y justamente la confesión dice que consta de 2 partes. Por un lado, el decir los pecados, el confesar los pecados, y en segunda parte, el recibir la absolución. Hay 2 maneras de confesar y de recibir la absolución. Una es lo que hacemos en la celebración del domingo. Cada domingo en la liturgia, nosotros pedimos a Dios perdón y el ministro, la ministra, nos perdona de los pecados a través del anuncio gozoso de la palabra de Dios. Y nosotros creemos efectivamente que somos perdonados por esa proclamación, así como también cada vez que recibimos la Santa Cena, la comunión. Ya eso lo hemos tratado en el capítulo en el que hablamos acerca de la comunión o de la Santa Cena. También es cierto que en la Eucaristía o en el culto no pedimos perdón puntualmente por cada cosa que nosotros hacemos, sino que es un reconocimiento delante de Dios de que como humanidad somos limitados, finitos, hambrientos de poder, propensos a la pelea, propensos a las divisiones, a las guerras, descuidado con el medio ambiente. Mientras que la confesión personal, esa confesión de la cual al parecer Lutero está tematizando en este punto, dice que son aquellos pecados, aquellas cosas que nosotros sentimos y reconocemos que nos afecta en nuestra vida personal, espiritual, y que de alguna manera sentimos que ese pecado nos hace daño. Pero no solamente no nos hace daño a nosotros, sino que también dañamos a otros. Por eso hay que confesar, y Lutero propone, dice, bueno, revisa tu vida en función de los 10 mandamientos. Nos tenemos que acordar que los 10 mandamientos tenemos 3 mandamientos que son para Dios,
si realmente Dios es el único Señor para nosotros o tenemos otros dioses o depositamos la confianza en otros dioses con minúscula, ¿no? Después, si honramos a nuestro padre y nuestra madre, si somos obedientes, si somos mentirosos o no, en fin, podemos ir repasando nuestra vida en función de los 10 mandamientos. De esos pecados puntuales de los cuales nuestra conciencia nos recrimina y que con mucha claridad Lutero expone en el catecismo, también es lindo y es bueno y es saludable poder confesar delante de Dios. Aquí Lutero dice confesar a un ministro, pero como les dije, podemos ir con un hermano de la comunidad. Lutero habla del pastor, de la pastora. Es que en realidad el pastor y la pastora tienen un compromiso de guardar un secreto, es decir, quien se confiesa con un pastor, en mi caso, por ejemplo, yo como pastor, si alguien se confiesa, yo tengo la obligación de guardar secreto. Eso no puedo divulgarlo. Entonces, creo que eso también hace a la confianza que podemos encontrar a la hora de confesar nuestros pecados. Quiero aclararles que la práctica de la confesión dentro de nuestras iglesias ha quedado muy desprestigiada o muy venida a menos o fuera de uso, siendo algo que en realidad debería ser muy frecuente. Yo personalmente, al menos una vez al año, ¿y por qué una vez al año? Porque tampoco necesito confesarme todos los domingos, porque si no, de alguna manera banalizo ese acto pastoral tan importante que es, bueno, total, peco y me voy y me confieso como si no tuviera que ver con un cambio de vida, con algo de lo cual yo quisiera poder modificar en mi vida. Si voy a pedir perdón es porque de verdad estoy arrepentido y siento que quiero cambiar mi vida. Entonces, no es algo que se hace así como quien se cambia de ropa. Tiene que ser algo rezado, tomarnos un tiempo, pero yo diría 1 o 2 veces al año tener la sana costumbre de la confesión de los pecados. Y para eso quizás encontrar algún pastor, alguna pastora de confianza con quien poder hablar, pedir delante de Dios perdón juntos y recibir. Porque, como bien les dije, si bien Lutero no lo puso como un sacramento, el perdón no es que yo me perdono a mí mismo. Yo no me puedo decir, bueno, ahora me perdono, sino que hay otra persona que me ofrece y me asegura el perdón. Y Lutero, como es pastor, a pesar de ser teólogo, tiene una oración para el momento de la confesión muy bonita. Y dice así: Dios Todopoderoso, Padre misericordioso, yo, hombre miserable e indigno, te confieso todos mis pecados y todas mis iniquidades, que he cometido en pensamiento, palabras y obras, con los cuales te he ofendido y merecido las penas temporales y eternas. Pero me duele y me arrepiento de ellos, y te pido humildemente perdón por tu misericordia infinita y por el santo sacrificio de la muerte inocente de tu querido Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que perdones todos los pecados a mí, pobre y perverso, por tu misericordia y clemencia, y me concedas para mejorarme las fuerzas de tu Espíritu Santo. Amén. Esta es una oración muy bonita donde reconocemos que pecamos en pensamiento, palabras y en acciones, pero que imploramos la misericordia del buen Dios. El Catecismo Menor de Lutero termina con unas palabras finales del doctor Martín Lutero que me parecen muy tiernas y que me gustaría compartirlas con ustedes. Dice así: aunque soy viejo doctor en la Sagrada Escritura, no he podido salir de la doctrina infantil, ni alcanzo a entender del todo los 10 mandamientos, el credo, ni el Padre Nuestro, y no podré terminar nunca de estudiarlos, pero sigo aprendiendo diariamente de ellos y rezo el catecismo con mi hijo Juan y mi hijita Magdalena. Lutero acá, como un pastor, como un papá, como alguien que no escribe para los demás, sino que de lo que él está compartiendo es algo de lo que él mismo pone en práctica y lo comparte en su familia, es lo que puso a disposición para nosotros. Esto está en el escudo de la fe de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. De ahora en adelante, lo que trae el escudo de la fe son otras cuestiones que iremos trabajando como documentos y como algunos artículos de fe que iremos también comentando y compartiendo. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir. Así me ayudás a llegar a más personas y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes nos vemos en la semana con el Pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas el escudo de la fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.